Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a este acto literario, este encuentro literario con Rosa Montero. Tenemos la fortuna de que ella haya podido hacer un hueco en su agenda, en su ajetreadísima agenda, que estás últimamente, como nos ha dicho, atravesando el Atlántico de un sitio a otro continuamente. Y es una suerte que bueno, no es una suerte, pero al mismo tiempo es un trabajo intenso que hemos venido haciendo desde hace varios meses ya, con Nacho Guijarro, Rocío Rojas Marcos, y sobre todo una Celestina que tenemos en común, una amiga en común, Isabel García Dane, gran traductora de Thomas Mann, del alemán, a la que ha podido propiciar que hoy nos encontremos todos aquí, compañeros, estudiantes, profesores, miembros del PTGAS, ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de Sevilla. Y yo simplemente quiero dar la bienvenida a Rosa, que va a estar muy bien acompañada por dos compañeros de la Facultad de Filología, Carmen Rivero, profesora del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, y Nacho Guijarro, del Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana. Yo, sin más, le cedo la palabra a ella. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, Rosa, pues como dice nuestro decano, estás ahora en Sevilla, pero llegas de París, has estado en Latinoamérica, has estado en Montevideo, acabas de mencionar en México, no pares. Entonces, el viaje constituye creo, un elemento central en tu biografía y supongo que esto va más allá de las exigencias puramente profesionales, ¿no? De lo que te exige tu trabajo como periodista, o que va más allá de políticas de marketing editorial. Has escrito estampas de esos viajes, me estoy refiriendo ahora a las estampas bostonianas, que buscan mostrar, dices, un paisaje como atisbado desde la ventanilla de un tren, lo que me recuerda también a la vez a esto que acabamos de hablar de las fotos, ¿no? De esas ventanas que cuelgas en Facebook y a través de las que nos muestras un trocito de mundo, ¿no? Me pregunto entonces si tu creación literaria también puede definirse en relación al viaje. En el episodio de la segunda temporada de la serie Creadores, que está disponible en Prime, en Amazon Prime, y que le recomiendo a todo el mundo, defines la escritura como un viaje al otro. En términos similares, dices en las estampas bostonianas, viajamos porque queremos ser otros. Me pregunto entonces en qué medida el viaje, y no solo el viaje, sino que lo asocias también al concepto de frontera, a la idea de frontera, constituye un elemento central entonces no solo de tu biografía, sino también de tu concepción de la literatura o de tu forma de concebir o de plantear la escritura. Bueno, qué lista eres, Carmen, o sea... primero aparte de eso, quería decir que la que estoy honrada soy yo por estar aquí y estoy feliz de estar una vez más en Sevilla, que me encanta, con vosotros, que sois maravillosos, porque desde que han empezado a hablar conmigo para venir es que ha sido, bueno, se nota, a través del email se nota también cómo es la gente. Millones de gracias a todos vosotros y vosotras que habéis venido lloviendo incluso, o sea que os lo agradezco muchísimo. Y muy interesante todo lo que dices, Carmen. Primero, yendo por el primer lugar, has dicho varias cosas que merecen la pena comentarse, ¿no? Lo de las políticas editoriales es verdad. Muchas veces la gente te dice, cuando te preguntan, ¿y cómo estás? Pues estoy reventada porque llevo un año que no he parado. Que normalmente llevo muchos años viajando mucho, haciendo muchas cosas, pero este año me he vuelto un poco loca, ¿no? Y entonces siempre te dicen, claro, es que las editoriales... Pues no es por las editoriales, muy bien visto. Tú, lo primero, tú haces promoción, que es lo más pesado, lo más que te come la vida, ¿no? Que haces en tu trabajo como escritor, como escritora, ¿no? Es a tener que hacer la promoción.
porque tienes que repetir 20.000 veces las mismas cosas, y son cosas además que son importantes para ti, porque tus novelas son lo más importante para ti, tus libros. Todos los escritores creo que pensamos que nuestros libros son lo mejor que somos nosotros, ¿no? Entonces realmente es algo que es el núcleo de tu vida. Y entonces le empiezas a poner palabras a eso que es tan importante para ti, y luego empiezas... Las 2 o 3 primeras entrevistas están muy bien, porque pones palabras a lo que no sabías que habías hecho. Porque se escribe desde el inconsciente y no sabes lo que haces. Escribes en la oscuridad, ¿no? Entonces, las 2 o 3 primeras entrevistas son muy interesantes, porque son una reflexión sobre lo que has hecho, cómo vehicular eso públicamente en un discurso. Pero luego, a partir de ahí, empiezas a repetir cosas que te importan muchísimo y las terminas convirtiendo en bazofia de tanto repetirlas, ¿no? No, completamente en serio. Hay una sensación de perder como un pedazo de una libra de carne, como decía Lacan, ¿no? O sea, entonces, hasta que dejas ya de hacer la promoción y pasa bastante tiempo, lo vuelves a recuperar, pero tiene que pasar años de ese... Pero lo haces voluntariamente porque quieres apoyar a tus libros. Quieres apoyar a tus libros. El arte es comunicación. Necesitas que te lean, necesitas que te oigan tus sonatas, necesitas que vean tus cuadros. El arte es esencialmente comunicación. Entonces necesitas apoyar esos libros y quieres hablar de ellos y quieres que se lean. Así que lo haces. Pero luego además es que cuando ya tienes una edad como tengo yo y ya pues he tenido suerte en los últimos años profesionalmente y tal, entonces ya no es solo la promoción, es que se te lía la vida. Te ofrecen cosas que no puedes decir que no, que son tan tentadoras que no puedes decir que no. Entonces, pues por la vanidad, si queréis, ¿no? Pues sí, pero es que uno es vanidoso también, ¿no? O sea, pues entonces pues te lías y terminas haciendo muchas más cosas de las que deberías. Porque cuando viajas tanto, lo estábamos hablando antes, realmente empiezas a perder como peso específico, no puedes reflexionar, empiezas a perder peso, es como si realmente te empiezas a transparentar, ¿no? A perder materia, verdaderamente, ¿no? Y es complicado unir una cosa con otra. Además, yo tengo a mí me encanta la gente, me gusta muchísimo la gente, siempre me ha gustado muchísimo viajar, aunque ahora estoy un poco desesperada, pero me gusta muchísimo la gente. Creo que no se puede ser periodista y novelista sin que te guste la gente, porque ambas cosas son un viaje al otro, ¿eh? Tanto el periodismo es un viaje a los otros como la novela. Y entonces pues me encanta conocer gente, pues, países nuevos, cosas, ver, sí, me encanta. Y voy de esa expansión máxima, que además tengo muchos amigos, lo mejor que soy en mi vida es amiga, los cuido, porque para ser buena amiga tienes que invertir tiempo de calidad, ¿no? Así que me paso una parte de mi vida como en una expansión tremenda y luego otra parte de mi vida que me encierro a escribir. Y necesito esas 2 cosas. Entonces, cuando me encierro a escribir, me encierro que ya me da hasta miedo la misantropía. O sea, paso como de... Mi récord, para que os hagáis una idea, son 5 semanas sin hablar con nadie. Feliz como una perdiz. Feliz. O sea, bueno, con el del supermercado, ¿no? Pero vamos, quiero decir... Pero absolutamente feliz con mi perra o mis perros que antes tenía, paseando, haciendo gimnasia, escribiendo, leyendo. 5 semanas. Y cuando te tienes que ir con una pena de irte y con un poco de miedo, porque ya cuando estás 5 semanas feliz sin hablar con nadie, dices, esto yo creo que va a ser un poco enfermizo, ¿no? Ya. Pero entonces, claro, mientras que pueda, yo eso lo he hecho así toda mi vida, mientras que puedas compaginarlo, esa especie de pulsión entre el mogollón de gente, absoluta interioridad. Mientras que puedas compaginarlo bien, todo va. Lo malo es cuando llevo como un año, llevo desde septiembre del 24 sin escribir ficción. Esto me está haciendo daño, eso es malo, malo. Además, empecé una novela, hice 6 capítulos, la dejé porque tuve que dejarla por estos y se me habrá muerto, porque no se puede hacer eso. Entonces eso es malo. Entonces me he organizado mal, ¿no? Aunque estoy muy agradecida y lo he pasado muy bien este año y lo estoy pasando muy bien aquí, que estoy aquí en vez de estar escribiendo. Pero, ¿entendéis? Me encanta, pero me he organizado mal. Vale, voy a ver si el año que viene consigo otra vez cerrar, ¿no? Eso. Lo de el viaje, sin duda...
la tentación de ser otro, de ser otra, yo creo que es básica absolutamente en todos los seres humanos. Yo, de hecho, tengo una novela que es La buena suerte, que se basa un poco en eso, en la tentación de ser otro, ¿no? Lo que pasa es que algunas personas, como digo en El peligro de estar cuerda, los novelistas somos personas especialmente disociadas, especialmente escindidas, especialmente conscientes de la multitud que nos habitan, ¿no? Decía Guy Michaud, que es un escritor belga de estos maldito y tal, pero que a mí me encanta, muerto, ya. Decía, el yo es un movimiento en el gentío, que me parece una cosa asombrosa. En el gentío que nos habita, el yo es un movimiento como una voluta de humo que va cambiando, porque ese yo va cambiando todo el rato en el gentío que nos habita. Entonces, los novelistas creo que somos especialmente conscientes de ese gentío y especialmente conscientes de la fragilidad y de la diversidad de movimientos de esa voluta interior, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues efectivamente siempre tienes como esa sensación de poder vivirte en esas otras vidas posibles. Porque claro, toda vida es un encierro. La vida más grande, del hombre más grande, de la mujer más grande, de, yo qué sé, Alejandro el Magno, de Marie Curie y de Fleming, la vida más grande es mucho más pequeña que nuestros sueños, siempre, que nuestras posibilidades. Venimos al mundo con todos los millones de posibilidades del ser. Y luego el tiempo, que es un jardinero loco, nos va cortando las ramitas de las posibilidades y nos quedamos encerrados en un solo tallo que, por muy bonito que sea y que tenga una camelia arriba, pues es un maldito tallo cuando podríamos haber sido una selva. Pues yo me queda la añoranza de ser una selva todo el rato, añoranza aguda. Entonces, ¿qué te permite efectivamente los viajes físicos? Los viajes físicos te permiten la ilusión de que vives otras vidas. Hay autores que no soportan viajar y que les da muchísimo miedo los hoteles, las habitaciones solitarias de los hoteles y tal. Bueno, no os digo nombres, pero son gente conocida, española, no los digo. Que por ejemplo, no han ido han dado un gatillazo de no ir a un acto porque de repente les ha entrado el yuyu, ¿no? Pues a mí es que no lo entiendo, yo todo lo contrario, me encantan los hoteles, me encanta. Y me encanta, pongo esas fotos de las ventanas, efectivamente. Bueno, esto es una cosa que hago desde hace como 12 o 14 años, cuando voy de trabajo, solo de trabajo. En los viajes de trabajo, pues hago una foto con el móvil sin aspiraciones absolutamente para nada fotográficas, con lo que veo por la ventana de mi hotel. Y la gracia de la cosa, si tiene alguna, es que tengo que poner de verdad lo que se ve por la ventana del hotel, sea una buena vista, una vista horrible, lo que sea, ¿no? Y entonces es un poco eso, como asomarte a esas otras posibilidades de vivir, ¿no? A mí me pasa mucho, no sé si os pasará, yo soy montañera, me gusta mucho ir por el monte y tal, y me pasa de estar en un monte de eso y ves de repente lo típico de las montañas, que es una maravilla, no, un monte, un valle, otro monte, y allí una casita sola, en mitad del verde y la peña y el no sé qué, y con un poquito de humo, o sea que hay alguien, ¿no? Y de repente, pues esa cosa loca, ¿no? De decir, ¿y si yo ahora estuviera ahí fuera, la persona que está mirando por la ventana y me ve a mí, ¿no? Y me veo, o sea, me veo ahí en esa otra vida mirando por la ventana y viéndome en la punta del monte, ¿no? ¿Quién no tiene alguna vez hombre, a lo mejor no tanto, pero una tentación, ¿no? Realmente de ser otro, ¿no? De hacer ese viaje que es el más interesante. Y estaba intentando acordarme, porque tengo una memoria horrible, hay un profesor que es griego de origen, creo, pero que es de Oxford, y que sacó un libro sobre Javier Marías, Muñoz Molina y yo, y nos llamaban escritores nómadas. Interesante, cuando la hablabas, Alex, no me acuerdo qué se llama, ¿no? Y decía eso, que éramos como, teníamos una prosa y una manera de estar en el mundo nómada. Gracias. Muy interesante todo lo que has dicho. Bueno, Rosa, buenas tardes. ¿Se escucha? Cógelo, si es que ahí es. Si no te paso el día. Bueno, buenas tardes a Rosa. De nuevo, agradecerte que hayas venido. Hemos estado muchos meses trabajando para que llegara este día. Y bueno,
de nuevo es una maravilla ver el aula magna de la Facultad de Filología hasta arriba, ¿no? Yo también quería hablarte de otro tipo de viaje diferente. Tú empezaste primero cuando eras muy joven, ¿no? En fin, trabajaste en fotogramas, en fin, trabajaste en muchas revistas. Luego entraste en El País muy joven también, creo que en el 77. Hiciste una carrera prácticamente vertiginosa. Te convertiste en un gran periodista, sobre todo con lo que suponía entonces ser mujer y ser joven, que tú, en fin, he leído comentarios tuyos que son bastante, que reflejan mucho la España de la época, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor joven que no ha conocido, ¿no? Y luego al poco tiempo hiciste un viaje y saltaste al campo de la novela. Y también has conseguido un triunfo bastante clamoroso. Entonces yo me planteo, ese viaje si te costó mucho hacerlo y, por ejemplo, cómo gestiona o cómo, por ejemplo, qué recursos utilizas a la hora de escribir, por ejemplo, la columna de la página final del País Semanal, por ejemplo, que es más periodístico, o también durante mucho tiempo escribiste, si no me equivoco, la columna de la página final del País durante muchos años, o, por ejemplo, qué recursos utiliza la Rosa Montero, que se dedica a la novela, o a ese género híbrido que tú has creado con tanto éxito, ¿no? Realmente, ¿cómo se gestiona ese viaje entre el periodismo y la novela o la ficción novelada, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo lo primero que ha sido narradora, porque como la mayoría de los novelistas empecé a escribir de niña, ¿no? Es muy habitual. El primer cuento que escribí, que era de ratitas que hablaban, pues lo escribí con 5 años, mi madre lo guardó y lo fechó, ¿no? Para mí era un juego, pero es que en esa época, en esa edad, el juego es algo importantísimo, el juego es la vida, ¿no? Así que yo escribía, desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo ficción. Porque claro, el recuerdo articulado de uno mismo viene en torno a los 5 años de edad. Entonces, pues a veces me preguntan, ¿no? Los periodistas y tal, me preguntaban, bueno, ¿y cuándo te decidiste dedicarte a la novela? Y a mí me da la risa, porque es que yo no decidí nada nunca, ¿no? Parafraseando a Monterroso, puedo decir que cuando desperté a la vida, la literatura estaba ahí, ¿no? La narrativa estaba ahí. Así que, entonces yo escribía, pero claro, estaba segura de que no iba a poder vivir de eso. Porque en aquella época, además, en el franquismo y tal, pues los escritores no podían vivir de la literatura, menos una mujer, que había poquísimas. Y esto, además, luego la vida me ha demostrado que es una elección magnífica, porque no se debe vivir de la escritura de ficción. La escritura de ficción, primero, que te proporciona muy difícilmente, incluso aunque tengas éxito, posibilidades de mantenerte bien. O sea, es un trabajo que, aunque tengas éxito, ganas muchísimo menos que cualquier otra profesión de éxito, muchísimo menos que un abogado de éxito, muchísimo menos que... Entonces, pero es que además, claro, tú no puedes, ya estás muy mediatizada la literatura de creación, que tiene que ser lo más libre posible. Y luego, pues, si queréis, hablaremos de por qué. Porque, como os digo, tiene que salir del interior, ¿no? Tú tienes que convertirte en una especie de medium, borrar tu yo consciente, dejarte que te atraviese la historia que sale de tu inconsciente, ¿no? Bueno, entonces, para eso hay que ser muy libre, ¿no? Y tú no puedes ser libre, ya hay montones de presiones, como pueden ser tu deseo, tu inseguridad, la expectativa de la editorial, de la gente que te rodea, montones. El ruido del mundo es tremendo. Pero si encima resulta que tienes que pagar el alquiler o la hipoteca, pues a lo mejor si tardas 3 años en escribir una novela, pues publicas en 1 año un borrador de mierda que no lo has terminado porque necesitas que te den el adelanto. O te inventas un librillo con unos textos agarrados de aquí para allá, ¿no? O a lo mejor resulta que estás escribiendo una novela y te sale fatal. A mí se me han muerto 2 novelas después de 2 años de trabajo cada una y las he tirado. Pero si tienes que vivir de eso, pues es que no las tiras, publicas algo que no funciona, ¿no? Así que no se puede vivir de eso. Pero bueno, yo entonces tenía claro que no se podía vivir de eso y pensé en dedicarme ¿a qué? Pues al periodismo, porque me gustaba escribir y al periodismo de texto, claro, nada del radio ni de televisión, que me lo han ofrecido a lo largo de mi vida y nunca he querido hacerlo. Porque lo que me gustaba era escribir, entonces pensé, pues periodismo. Por eso, porque tenía esa facilidad hacia la escritura y por otras 2 cosas, porque me gustaba viajar y pensé que el periodismo me iba a ayudar a viajar, que es verdad, y porque tengo una curiosidad universal y pensé que el periodismo me permitiría seguir aprendiendo toda mi vida, que es verdad.
siendo reportera, sigues estudiando y aprendiendo toda tu vida. Es un trabajo muy bonito, la verdad. Empecé a trabajar en primero de carrera, con 19 años, empecé a trabajar como periodista, así que publiqué mucho antes como periodista, pero yo seguía escribiendo mis cosas, ¿no? Y por pura casualidad, con 26 o 27 años, bueno, salió El País años después y tuvo ese éxito enorme que tuvo y nos lanzó a la fama una serie de periodistas muy jóvenes, ¿no? Y entre ellos a mí, entonces una editorial que era súper pequeña, de Debate, que hoy es un pedazo de editorial del grupo Penguin Random House, pero entonces era una editorial pequeñísima que solo publicaba libros feministas de ensayo, pues me llamó el editor Paco Pavón, pobrecito que se murió, y me pidió que hiciera un libro de entrevistas feministas sobre las mujeres en la transición. Esto debía ser el año 77 o así. Y claro, yo como era colaboradora, pues dije que sí, porque los colaboradores dicen que sí a todas las ofertas de trabajo. Y entonces pues firmé un contrato, me dieron 25.000 pesetas, que era una miseria, me las gasté. Pasaba el tiempo, tenía que dar el libro, me aburría soberanamente hacer más entrevistas, aparte de las muchas que hacía. Pasaban los meses, no hacía nada. Y así al cabo de un montón de meses o de un año le dije, mira, no me siento capaz de hacer esto. Si quieres te hago una especie de crónica de ficción, crónica periodística de ficción de las mujeres en la transición. Me invento modelos de mujeres. Y si no quieres, pues entonces te devuelvo el dinero en cómodos plazos, ¿no? O sea, y me dijo, bueno, pues vale, voy a abrir una colección de ficción. Por eso el número 1 de la colección de ficción de Debate es Crónica del desamor. Y por eso yo llamé Crónica del desamor crónica, porque para mí era una crónica periodística de ficción sobre modelos de mujeres en la transición. No, por eso yo no la considero ni siquiera mi primera novela, porque yo no hubiera hecho una primera novela así. Mi primera novela era en puridad la segunda, que es La función delta. Pero bueno, fue muy bien. La crónica a mí me parece que es un libro horrible, pero de hecho lo quité de la circulación como 20 años, impedí que se reeditara, pero llegaban a la feria del libro, todo el mundo me decía, la crónica es lo que más me ha gustado, algunos, siempre había alguien. Siempre había alguien. Entonces, pues cuando se cumplieron 30 años de la publicación de la novela, pues pensé que las novelas son de sus lectores y que tenía todo el derecho a vivir, así que no la releí para nada, porque si no ni la publica. Escribí un textito y desde entonces pues está en el mercado con un textito, ni la releí, ¿no? Me acuerdo que cuando salió esa reimpresión en los 30 años hice una entrevista, ¿no? Y me dice, ¿tú has vuelto a releer la crónica? Yo digo, no. Y dice, pues mira, dices, abre y dice, fulanita, una anciana de 60 años. Bueno, no sé qué más, pero bueno, que me podría poner, pero en fin. Así que, entonces, el periodismo, el que yo he hecho, ser plumilla, que os recomiendo a los que hay aquí que queráis estudiar periodismo y eso, por favor, aunque hay esta crisis espantosa de prensa, primera cosa, es un trabajo precioso, realmente precioso. Insisto, sigues aprendiendo toda la vida. Y segunda cosa, ahora mismo es un trabajo en la primera ola de la defensa de la democracia. O sea, porque realmente para que exista una democracia fuerte tiene que existir un periodismo fuerte, unos medios de comunicación fuerte. Y no es casual que ahora que el sistema democrático está en una crisis de legitimidad y de credibilidad en todo el mundo, haya una crisis también de medios de comunicación. El 73% de los jóvenes menores de 25 años de este país se informan a través de las redes. No que en Internet lean los periódicos, que es lo que hago yo, no, en las redes como TikTok o algo así. ¿Qué quiere decir eso? Que se desinforman total y absolutamente. Que además los algoritmos, como sabéis, lo que hacen es mandarnos aquellas noticias con el sesgo cognitivo que ya tenemos, con lo cual estamos llegando a una verdadera aberración del entendimiento del mundo porque se produce un sesgo de confirmación brutal, que la gente cree que su pequeño mundo es todo el mundo. Y la humanidad completa, ¿no? La única realidad. Y esto contribuye a las políticas, al auge de las políticas del odio, al sectarismo y a esta locura en la que nos estamos yendo. Entonces,
primera línea de lucha por una vida democrática y por los valores por los que lleva luchando la humanidad, ¿no? Desde hace tiempo, es ser periodistas. O sea, que si hay periodistas por aquí, que creo que hay, que sepáis que para mí estáis en la primera línea de la lucha de la democracia. Y hay que intentar... Y todos vosotros comprad periódicos, joder. Pero papel, ¿no? Sí, bueno, me da igual. Entonces, el periodismo escrito es un género literario como cualquier otro. Y es muy raro, además, que haya un escritor que cultive un solo género. Octavio Paz es ensayista y poeta. Fijaos qué diferencia de géneros. Pues bueno, yo me considero una escritora que cultiva el periodismo, la ficción y el ensayo, ¿no? Entonces, luego ya ahí depende de cuál es la relación personal íntima que tengas con cada uno de los géneros, ¿no? Y luego, otra cosa que es muy importante es saber cuáles son las normas que rigen los géneros, incluso para transgredirlas, ¿no? Para transgredir bien un género y fundirlo con otro y hacer algo mixto, tienes que saber muy bien las normas, porque si no lo harás mal. Si haces un ensayo si haces un teatro, por ejemplo, muy ensayístico, pues será un peñazo de teatro, probablemente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El periodismo y la ficción son dos géneros antitéticos, realmente, ¿no? En periodismo, la claridad es un valor. Cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. Y en novela, la ambigüedad es un valor. Cuantas más lecturas tenga una novela, incluso contradictorias, mejor. En periodismo, hablas de lo que sabes, te informas, te documentas, lees libros, haces entrevistas con los protagonistas del suceso. O sea, que intentas reunir el mayor conocimiento posible sobre eso y hablas de lo que sabes. Y en novela hablas de lo que no sabes que sabes, porque os he dicho que es algo que nace directamente del inconsciente, del mismo lugar de donde nacen los sueños. Y que realmente tienes que borrar el yo consciente para dejar salir esas historias. Y no sabes lo que estás escribiendo. No lo sabes. Luego, en periodismo eres un árbol y estás hablando de los árboles que tienes alrededor. Y en novela intentas ser un águila, levantar el vuelo y hablar del bosque que tienes abajo, del bosque entero. Un bosque en el que te ves a ti misma como árbol. O sea, que son dos relaciones con la realidad completamente distintas. Completamente distintas. Hombre, todo es escritura. Todo ayuda, porque si te pasas la vida escribiendo, pues ayuda, ¿no? Como herramienta, la herramienta de la escritura, ¿no? Pero realmente colocas tu cabeza y tienes una relación. O sea, en periodismo tienes control de lo que estás haciendo y en novela no. O sea, que son relaciones verdaderamente muy distintas. Hay solamente dos cosas en las que yo veo que hay una influencia. Una es cuando has sido, como yo, entrevistadora y he hecho... Calculé que había hecho 2000 entrevistas, ¿no? Enormes, de esas de las llamadas de personalidad a lo largo de mi vida. Pues todos los que hemos sido entrevistadores y hacemos novelas, normalmente hacemos bien los diálogos, porque nos hemos pasado horas haciendo diálogos. Así que esto es una cosa curiosa y lo veréis. Sí. Eso, una cosa. Y luego yo creo que los que también hacemos periodismo, además de novela, creo que somos más modestos, en el sentido de que, por ejemplo, sobre todo cuando antes de los digitales, cuando era papel, ¿no? Pues te pasabas un mes escribiendo un reportaje, estudiando todo, hablando con 20.000 personas, luego, terrible, 2 meses, terrible, porque tenías que dejarlo en 16 páginas, ¿no? Y sudabas para dejarlo, llegabas a entregarlo y decían, no, está muy largo, es que lo hemos pintado distinto, tienes que cortar página y media. Bueno, llorando cortabas página y media, volvías y decía, uy, nos ha entrado una página de publicidad, tienes que cortar una página más. Entonces cortabas una página más, volvías y decía, uy, ahora nos ha entrado un faldón, tienes que cortar otra página. Entonces, esto es una mierda, que lo estáis destrozando, yo ya no sé cortarlo, hacedlo vosotros. ¡Blam! Lo tirabas. Y entonces, si el editor o la editora era bueno, pues te lo cortaban ellos. Y si era bueno, que normalmente en el país, desde luego lo era, veías el reportaje publicado y había mejorado. Así que eso te enseñaba algo esencial, que es a no enamorarte de lo que escribes y a saber cortar, que no hay un escritor maduro que no haya aprendido a cortarse. Y a cortar sobre todo una cosa que es esencial, a cortar una parte del texto que es buena en sí misma, pero que no
funciona con el resto. Entonces ahí es cuando ya te empiezas a convertir en un escritor maduro. Y en cuanto ahora ya fui dejando, yo he hecho full time, siendo periodista full time, he hecho mis primeras 5 novelas, que es complicadísimo. Escribir novela es muy complicado porque te lleva muchísimo tiempo, una inversión de tiempo descomunal. Y claro, el periodismo también es que es brutal, porque es que te come mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues combinar la novela con cualquier otra cosa. Siempre digo que la historia de la literatura nos demuestra que las novelas se han escrito, por lo general, a las 5 de la mañana y en la mesa de la cocina, a las 5 de la mañana, porque después la escritora o el escritor se tenía que ir a trabajar, y en la mesa de la cocina porque no había otra, ¿no? Entonces, es como el amor, porque yo no he encontrado nada que sea tan parecido a escribir una novela como el amor-pasión. El amor pasional es verdaderamente algo muy comparable, es muy, muy parecido, ¿no? Entonces es como el amor, si estás de verdad enamorado encuentras tiempo, ¿no? Esto todos habremos tenido aquí y todas alguna experiencia de esas de que te ha gustado, ¿no? Un tío o una tía y tal. Y entonces te dice, ay, sí, es que hoy estoy tan ocupado, no te puedo ver. Mentira, no te quiere. Porque si te quiere, encuentra tiempo. Entonces, si necesitas escribir una novela, encuentras tiempo, te lo aseguro. Como sea, encuentras tiempo, ¿no? Pero es mucho más difícil, claro. Así que yo las primeras 5 novelas las escribí así, fatal, de tiempo. Y luego me despedí del periódico y empecé a intentar ir pues controlando más el tiempo del trabajo, bajando el tiempo periodístico, y ahora pues estoy haciendo solamente los artículos. Que llevo haciendo artículos, lo que se llama artículos de opinión, en Última Página y en el suplemento, pues cerca de 45 años. Con lo cual os quiero decir que ya no tengo ni idea de qué voy a hablar, porque ya he hablado de todo. Verdaderamente es como desesperante, ¿no? Yo digo, pues ya lo he contado todo, ¿no? En fin, pero bueno, ahí sigo, sí. No quiero dejarlo. Lo habrás contado todo, pero a nosotros nos encanta oírte. Porque no has leído los de hace 40 años. Bueno, a mí me gustaría seguir hablando un poco más sobre la relación entre literatura y periodismo, que creo que unes, o el nexo común que te permite unirlos es lo ficcional, aunque luego cada relato siga sus propias reglas. Creo que esto se ve muy bien en volúmenes compilatorios de artículos como Cuentos verdaderos, por ejemplo, ¿no? En el que se ve esa... Bueno, ese es un libro muy especial porque Cuentos verdaderos, lo he llamado así, es una recopilación no de artículos sino de crónicas y reportajes, ¿no? Entonces son crónicas y reportajes que hice del 78 que publiqué del 78 al 88 en El País. Y lo llamé Cuentos verdaderos porque es que están escritos como cuentos, están hechos utilizando las herramientas, es lo que os decía de transgredir los géneros, ¿no? Utilizar las herramientas de la narración para hacer reportajes y crónicas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo primero es que me extrañó es que ya no se hace este tipo de periodismo, casi nada, ¿no? ¿Y por qué no se hace? Pues porque es muy caro, porque te lleva muchísimo más tiempo hacerlo. Y como el periodismo está bajo mínimos, ¿no? Desde hace 20 años que se está atravesando primero la travesía del desierto, del cambio de mercado con los digitales, y luego ahora la travesía del desierto de que no existe el periodismo, pues entonces no hay quien pague esto. Porque claro, si tú haces en uno de estos reportajes, utilizas, como digo, las técnicas narrativas y dices que fulanito cruzó la calle y se tomó un carajillo en el café El Diamante de enfrente, esto ocupa una maldita línea del reportaje, pero para poder escribir eso en un reportaje has tenido que ir al maldito café del Diamante, hablar con el camarero y que te haya dicho que ese señor fue y se tomó un carajillo, porque si no, no puedes escribirlo. Entonces, el tipo de documentación es tan bestial, te lleva tanto tiempo hacer un trabajo así, ¿no? Que claro, no se hace. Y luego otra cosa que me pasó increíble con este libro es que me encontré con una España que se me había olvidado, y yo la viví en primera línea como periodista de base, y la escribí y se me había olvidado. Primero, tengo una memoria horrible, pero se nos ha olvidado a todos, porque se olvidan los dolores, se olvida el pasado. Tenemos realmente la memoria, como sabéis, es una construcción, ¿no? O sea, la memoria es un cuento, lo vamos cambiando, o sea, creemos que recordamos, pero para nada, ¿no? Y claro, de repente me encontré con una España alucinante, ¿no? Una España
paupérrima, porque los fondos europeos han cambiado este país, paupérrima, inculta, con una cantidad de problemas, ningún desarrollo democrático de ningún tipo, no había, nadie pagaba impuestos, nadie, con 90 asesinatos al año de ETA, con amenazas de bomba día sí, día no, que en todos los medios de comunicación, en los radios, nos echaban todos los días, a veces varias veces. Una vez que no nos avisaron en el país, pues estalló una bomba y mató a uno de los empleados de 19 años y a otros dos los mutiló gravísimamente. Salía cada semana en Interview, cada 2 semanas, una lista de la gente a la que iba a ejecutar la extrema derecha cuando ganara otra vez el poder, y salíamos todos. Yo salía y tenía 26 años y no hacía nada, ni me había metido en nada. Salíamos todos, ¿no? Había una epidemia de heroína terrorífica, que eso implicaba una falta de seguridad en las calles impresionante y un dolor social bestial, que se acabó esta epidemia de heroína cuando llegó el SIDA y se murieron todos. Así que todo era... del 76 al 81, en 5 años, hubo 56 muertos en las manifestaciones en España. Y esta es la lista con nombres y apellidos. Hay otras fuentes que dicen que hubo más. Entonces tú ibas a una manifestación y te podía matar la extrema derecha a palos o con arma de fuego, o la policía a palos o con arma de fuego. En fin, una España de narices, ¿eh? Pues se nos había olvidado. A mí se me había olvidado. Se nos había olvidado. ¿Te lees eso? Te quedas alucinada, verdaderamente. Sí, bueno, sí, luego hay cosas graciosas, ¿no? Pero cosas graciosas que también te dejan ver. Fui a la gira de Miguel Ríos del 82, la gira de Rock and Ríos, se llamaba Diario de una Groupie. Llamé Diario de una Groupie. Y entonces fui con ellos a la gira más grande que todavía se ha hecho de rock en España, ¿no? Tremenda. Y fantástica. Bueno, y entonces fui a varias de las plazas con él, literalmente eran plazas, me acuerdo en una plaza, no me acuerdo en dónde, metidos en el subterráneo de la Plaza de Toros, un sitio horrible, todo roto con baldosas blancas en la pared, y 30.000 personas pateando arriba, y no salíamos, y Miguel Ríos como una momia estirado en una silla con una toalla en la cara, y todos los músicos diciendo, bueno, nos van a matar, pues no salimos, Miguel, nada, momia, ahí está. Y no salimos, y ya viene el manager, el road manager, que es el manager que les acompaña, y viene con una maleta y dice, venga, vamos, que nos vamos. Y ya salimos porque traía el dinero. Porque si no traían el dinero antes de la actuación, no les pagaban. Porque era chorizada. Total, toda la España era como una chorizada general. O sea, increíble, de verdad, increíble. Me acuerdo que escribí, ya digo que se llamaba Diario de una Groupie, y entonces recibí una carta de una niña de 15 años que decía, ¡ay, me ha encantado! Ya sé lo que quiero ser en la vida, quiero ser groupie. Dime ¿cómo puedo hacer tal? Yo me horroricé, claro, todo esto era el snail mail, ese que llaman los norteamericanos, cartas de papel, claro. Y entonces, pues, le contesté una carta de papel larguísima. No, es una tontería, esto era una broma, es que es una vida vicaria, porque es que mi vida, piensas de lo... No, total, que me contesta otra vez, me dice, ay, sí, no lo había entendido, muchas gracias, entonces ya no voy a ser una groupie. Y mientras estaba haciendo la promoción de Cuentos Verdaderos el año pasado en un acto, al final se levanta una tía y viene con 60 años y me dice, yo era la de la carta. Y me hice bióloga o no sé qué, ¿no? O sea que... Terminó bien la historia. Bueno, Rosa, te quería comentar, a menudo sueles decir que tú no crees que exista una literatura femenina y una masculina, ¿no? Y es un tema bastante peliagudo, sobre todo en el campo de la crítica feminista. Me gustaría si nos podías un poquito explicar tu teoría. Pero yo creo que está pasado completamente ese tema, ¿no? O sea, creo que verdaderamente que es un tema muy viejo, ¿no? Uno escribe con todo lo que eres, absolutamente todo lo que eres, ¿no? Con tus gustos, con tus miedos, con tu salud.
una persona con mala salud ve el mundo de una manera distinta de una persona atlética, ¿no? Toda su vida. O sea, que esa conformación, ¿no?, de tu relación con el mundo y de tu imaginario depende de todo eso. Con tu género, claro, con tu clase social, con todo, absolutamente con todo. Entonces, lo que pasa es que el género ahora mismo en nuestras sociedades no es más que un ingrediente más dentro de muchísimos otros, ¿no? Entonces es más, hasta el punto de que es supuestamente, yo creo que es mucho más probable que me parezca, que mis libros se parezcan a los libros de un escritor hombre de mi edad, nacido y criado en una gran ciudad en España, o en Portugal, que haya vivido una dictadura de joven y que luego, o sea, todos esos ingredientes, es mucho más fácil que me parezca eso que a una mujer negra de mi edad de Sudáfrica que haya vivido el apartheid, porque lo que nos ha separado es mucho más de lo que nos une, pero muchísimo más. Entonces, hoy mismo creo que se nota mucho más en los libros, en las novelas, se nota más el trazo, la diferencia entre los escritores y escritoras que han nacido y crecido en medios rurales y los escritores y escritoras que han nacido en grandes ciudades. Creo que se nota más, porque eso está empezando a ser una especie de marca en la relación con el mundo más que el género dentro de ambas cosas, sí. Ahora mismo. Ahora, si yo fuera una escritora en Afganistán, por supuesto que el género sería lo primero. Porque la diferencia de relación con el mundo de las afganas o de las iraníes mujeres y de los afganos o los iraníes hombres es radical. Ahí sí. Estoy hablando de lo que te influye en la relación con el mundo, claro. Por ejemplo, a temática, ¿tú crees que es la temática? La temática es toda común, absolutamente común, y además está el universal cultural, que es en el que mamamos todos, ¿no? Entonces, en las mujeres hay una parte, hemos empezado a conquistar la voz pública y la voz creativa, la voz artística, la voz, por lo tanto, también simbólica, ¿no? Entonces, todavía hay algunos temas tres temas, yo creo que tres, que les estamos dando forma ya colectivamente, ¿no? Entonces uno sería, por ejemplo, los prototipos de hombres vistos por mujeres. Porque estamos todas, ¿verdad?, que hemos crecido aprendiendo lo que es el mundo, leyéndolo en los libros escritos por hombres, ¿verdad? Eso no nos ha costado, ¿no? Entonces, pero sí que hemos aprendido a ver los prototipos de mujeres. Hay montones de prototipos de mujeres poderosísimos, creados por hombres, artistas a lo largo de los siglos, tan poderosos además que muchas mujeres algunas han intentado más parecerse a esos prototipos que a sí mismas, ¿no? No tengo nada que objetar porque esos prototipos existen dentro de la mente de los hombres, ¿no? Entonces tenemos que poner nosotras también en el exterior y en el imaginario colectivo cómo vemos los prototipos de hombre, ¿no? El hombre amenaza, el hombre que... Hay un hombre que puede ser correlativo a la rubia tonta de Marilyn Monroe, o sea, ¿entiendes? O sea, cómo esos prototipos ya lo estamos construyendo. Esa sería una. La siguiente es la maternidad. La maternidad es un tema en donde se estrellan todo, o sea, todos se estrellan. Es uno de los sitios en donde perdura el sexismo de una manera más salvaje y radical. La maternidad o la no maternidad. Ese es un tema brutal que todavía sigue tan completamente machacado en hombres y mujeres, porque claro, las mujeres también nos educamos en la ideología sexista, ¿no? Entonces, sí que realmente es uno de los territorios de pelea en nuestras propias cabezas, ¿no? Recuerdo que estuve en un congreso, a mí me encanta la ciencia y voy mucho a congresos de ciencias y tal, ¿no? Entonces, estuve en un congreso que éramos una mesa y había 4 mujeres científicas maravillosas, como de 50 y tantos años, todas investigadoras punta, era en La Coruña. Y yo. Y entonces, todas con hijos y todas, pero investigadoras dietistas de las mejores de España, punta y tal. Entonces, había una y les preguntó a alguien, no me acuerdo quién, qué había pasado con sus hijos, ¿no? Y entonces una de ellas, una que era jerezana, pero que trabajaba en la Universidad del País Vasco,
con la inmunología contra el cáncer y tal, pues dijo, no, pues es que yo cuando terminé mis estudios y el doctorado me dieron una beca postdoctorado en el Pasteur de París y tal, y me llevé a mi hijo, que era pequeño, ya mala cosa, porque tenía que habérselo dejado a su marido, que su marido quería quedarse con el hijo. Bueno, ella se llevó al hijo a París y dice, y fue terrorífico, porque verdaderamente casi pierdo la beca, fue muy duro, fue muy duro. Y dice, así con el acento es así, andaluz, muy graciosa, era divina. Dice, pero si es que yo, para que me entendáis, yo es que cuando dejé a mi hijo, el primer día que dejé a mi hijo en la guardería, me fui llorando, pero de alegría. Descojonado todo el público como aquí. Y al ratito añadió, y eso me produjo un sentimiento de culpabilidad muy grande. Entonces, ahí hay una pelota. Entonces, eso lo tenemos que poner palabras. ¿Qué es de verdad para nosotras? Que no es solo una cosa. ¿Cuántas cosas son de verdad para nosotras la maternidad y la no maternidad? Y a eso lo estamos haciendo. En los 2 últimos años han salido como 12 libros de escritoras españolas hablando de la maternidad. Lo estamos haciendo. De la maternidad y de la no maternidad. Lo estamos haciendo. Y por último también está la menstruación, ¿no? La menstruación es que es la leche, imaginaos, o sea, es sangrar todos los meses, desde que tienes 13 años hasta que tienes 50. Tremendo, y no se habla de esto, ¿verdad? No se habla de esto. Y es un símbolo de vida y de paso del tiempo y de algo tan tremendo y que te atraviesa, ¿no? De tal manera... Si los hombres menstruaran, la literatura estaría llena de metáforas de la sangre. Eso os lo aseguro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo estamos haciendo también. Eso lo estamos haciendo. Poco a poco, pero están saliendo también. Y cuando coloquemos todo esto normalizado en el imaginario colectivo, los hombres sabrán también qué es sangrar todos los meses. Como yo sé lo que es el mar, simbólicamente, porque he leído a Melville, porque he leído a Conrad, cuando detesto embarcarme, me da miedo el mar y me mareo en el vaporeto de Venecia. Si no nos da tiempo. Bueno, a mí me encanta la torre de libros que se ha traído. Para firmar. Es un amor, mi Carmen. Soy una groupie. Un amor. Bueno, a mí me gustaría volver a ese gusto, a ese interés que tienes por la ciencia y que supongo que se proyecta en que hayas cultivado en tantas ocasiones la ciencia ficción. Colaboras en este volumen colectivo de 12 distopías para el siglo XXI, en el que participan Laura Gallego, José María Merino, Elia Barceló, pero sobre todo creo que está en la tetralogía Husky, también en Instrucciones para salvar el mundo. Y me gustaría saber cuáles son los peligros fundamentales que consideras que atenazan o que amenazan a día de hoy con convertir nuestro mundo aquí y ahora en un lugar distópico. Sé que te han preguntado... Sé que te han preguntado en muchas ocasiones acerca del carácter supuestamente profético de las distopías. Siempre has contestado que no te interesa en absoluto la distopía como relato proyectivo, o sea, no tienes una bola de cristal, dices, ni te interesa tenerla. Pero sí creo, me parece un comentario, una reflexión muy acertada, porque el contenido fundamental de una distopía es la crítica del presente. Entonces, me gustaría saber cuáles son las amenazas fundamentales que tú consideras que amenazan, valga la redundancia, con convertir nuestro bello mundo en esa realidad distópica. Bueno, es que aquí también hay un montón de cosas. Es que yo creo que hoy día la ciencia ficción es ya un costumbrismo, totalmente, además.
pero ya empieza a ser costumbrismo ramplón, hay que empezar a dejar de escribir. Bueno, empezando, voy a irme un poco más para atrás porque os voy a dejar pelaos, cuando hable de las amenazas. Pero una cosa que me hace mucha gracia es eso, cómo se crea el imaginario, ¿no?, de una persona, ¿no? Porque resulta que hay un cuento que he conservado, una cuartilla, por las dos caras, y el cuento obviamente seguía, pero no me queda más que esa cuartilla. Y lo escribí con 8 años, seguro, y luego os diré por qué, aunque no está fechado, y se titula José Antonio y Merceditas en Los Marcianos. Bueno, lo primero, José Antonio y Merceditas, vaya nombres más franquistas, ¿no? O sea, y luego en Los Marcianos. Y entonces resulta que yo luego que termino escribiendo ciencia ficción con 8 años, ¿verdad? Entonces habla de un niño y una niña, la niña de 8 y el niño de 13, que era mi hermano que me llevaba esa edad, o sea que yo tenía 8 seguro, que van por un campo, se caen por una especie de rendija, que es como van por dentro de la tierra y salen a otro lugar con un cielo verde, una cosa, y en todo un sitio muy raro empiezan a caminar, ven un cartel a lo lejos, llegan hasta el cartel, le dan la vuelta y pone Marte. Y entonces ahí se acaba esa página y cuando empieza lo mejor, ¿no? Y es curioso, y lo he pensado, ¿no? Qué cosas tan aparentemente pequeñas, pero que son... Yo he pensado en 2 cosas. Yo tuve tuberculosis de pequeña y estuve sin ir al colegio de los 5 a los 9 años, ¿no? Entonces en mi casa no había prácticamente libros y tal. Un hermano de mi madre que era pintor y es pintor, bueno, tiene 94 años, todavía sigue vivo, dibujante, pintor, pues tenía una colección de cómics clásicos maravillosa, de estos cómics, no sé si los habréis leído, pero son maravillosos, como El Príncipe Valiente, de los años 30, ¿no? Y ¿cómo se llamaba? Ahora se me ha ido bueno, uno que es de ciencia ficción, un cómic de ciencia ficción, Flash Gordon y El Príncipe Valiente, ¿no? Entonces a mí me fascinaban y claro, yo creo que resulta que no es tan casual. Fijaos, los que tenéis niños, con qué poquita cosa puedes construir realmente un imaginario, ¿no? Entonces, me maravillaron y termino haciendo libros de ciencia ficción, por un lado, y luego el cómic del Príncipe Valiente era del ciclo artúrico, y entonces he escrito también Historia del Rey Transparente, que se refiere al ciclo artúrico, ¿no? O sea que eso... Y luego hay otro recuerdo que es alucinante, que me recuerdo de noche, muy de noche, que ya era muy raro estar de noche siendo tan pequeña en la calle, en Reina Victoria, la calle de mi infancia. En aquella época en Madrid había muy poca contaminación lumínica, era muy oscuro, entonces estaba muy negra toda la calle, mucho frío, colgando de las manos de mi madre y de mi padre, mirando al cielo, muy pequeña, y parados en mitad de la calle mirando al cielo. Y toda la calle estaba llena de gente parada mirando al cielo. Y entonces pasa un rato y de repente ves una estrellita que da la vuelta por el arco del cielo. El Sputnik. Yo he visto el Sputnik, que es lo más maravilloso, o sea, el gran paso de toda la carrera del espacio, mucho más importante que la Luna es el Sputnik, porque fue la primera vez que el ser humano se libró del asfixiante útero materno de la atmósfera terrestre, ¿no? Nos abrió la puerta al universo, ¿no? Y yo quería ser astronauta de pequeña. Entonces, no lo he sido, pero compré una Husky, pues estaba en el espacio, ¿no? O sea, que eso es maravilloso. Y luego la ciencia, pues realmente también tendrá que ver, pues no sé con qué, pero vamos, con una manera de pensar. Siempre me ha parecido que la división entre ciencia y humanidades es completamente ortopédica y mutilatoria, y yo escogí letras porque escribía desde pequeña, pero con mucha pena, porque me encanta la ciencia y siempre me ha encantado, y me irrita muchísimo porque ahora está mejorando un poco la cosa, pero yo he ido a tantas mesas redondas y tantas con escritores, ¿verdad?, que de repente decían, no, porque esto de los números, bueno, yo es que de números no sé nada, ¿verdad?, es que no me interesa nada, alardeando de analfabetismo científico, ¿no? O sea, como si cuanto más analfabeto, más poeta, ¿no? No lo entiendo.
Menos mal que está mejorando, ¿no? Está mejorando. La ciencia ficción, lo que te da... Lo primero es que no creo en los géneros. A estas alturas no nos vamos a encerrar, ¿verdad?, en un modelito pequeño. Entonces, utilizas herramientas de los géneros. Mis novelas de Bruna son de ciencia ficción. Utilizo herramientas de ciencia ficción, también de novela negra. También son novelas existenciales, como todas las mías, porque hablan de la muerte y del paso del tiempo. También son novelas políticas, en fin, de todo. Utilizas... Y lo que te da la novela de ciencia ficción, que no se entiende en este país, que hay un prejuicio muy grande, pues la gente cree que trata de cosas esotéricas y cosas del futuro y cosas tecnológicas y frías y que no tienen que ver con la realidad. Es todo lo contrario. Las novelas de ciencia ficción te dan una herramienta metafórica poderosísima para hablar del aquí y el ahora, que es lo que me interesa, como en todas mis novelas, para hablar de la existencia humana. El sentido de escribir novela es la búsqueda del sentido de la existencia. Con las novelas de ciencia ficción exactamente igual. Lo mismo. Y la ciencia ficción te da esa herramienta maravillosa por dislocación. ¿Cómo lo hace? Por dislocación. Lo que hace es que lo que vivimos, estamos tan acostumbrados que nuestra rutina nos impide darnos cuenta en qué estamos viviendo. Pero si cambias un poco el sentido de las cosas, giras un poco esa misma realidad, la pones de otra manera, te permite darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, en mis novelas de Bruna se paga por vivir, se paga un dinero por vivir en una zona del mundo con aire limpio. La gente que no tiene nada de dinero vive en zonas contaminadísimas y hechas polvo. Y ahí pues no paga nada, pero si vives en una zona, quieres vivir en una zona mejor. Entonces a veces llegan los periodistas, es que esta distopía del futuro, y yo digo, si es lo que estamos viviendo. En Ghana hay el basurero tecnológico ilegal, completamente ilegal, más grande del mundo. Una cosa espantosa. El 70% de los móviles de la Unión Europea van a parar ahí. Seguro que hay varios móviles míos, seguro que hay móviles vuestros. Y les han hecho análisis de sangre a los niños, los bebés al nacer allí, y al nacer los niños ya tienen metales pesados en la sangre. Es eso. Estamos viviendo eso. Yo no me interesa hablar del futuro, me interesa hablar de esto. Mis novelas de Bruna son las más realistas que he escrito, las más realistas, vamos. Y ahora ya que estamos acercándonos a lo terrible con esto de Ghana, pues si quieres que terminemos deprimidos, pues vale. Primero, el Homo sapiens lleva 300.000 años en este planeta. No es nada. No es nada para la edad de los dinosaurios, no es nada para la edad cósmica, pero es mucho para lo que voy a decir. De estos 300.000 años, solo en los últimos 80 nos hemos puesto 3 veces en riesgo de extinción como especie por la mala gestión de nuestros avances tecnológicos. Nos hemos puesto en riesgo de extinción como especie por las bombas atómicas, que dan muchísimo miedo ahora, por cierto. Seguimos en riesgo de extinción como especie por el calentamiento global, y nos hemos puesto en riesgo de extinción como especie por la inteligencia artificial. Y si seguimos intentándolo, lo vamos a conseguir, porque parece que estamos como en una frontera, ¿no?, hacia el abismo, verdaderamente. El avance tecnológico del ser humano es brutal, pero el avance emocional yo creo que somos parecidísimos a los trogloditas. Lo digo completamente en serio, no creo que haya mucha diferencia emocional, ¿no? Entonces, no sabemos controlar esos avances tecnológicos bestiales. La inteligencia artificial es la mayor frontera tecnológica sin comparación con nada antes, Es de una potencia, es un avance tecnológico tan bestial que no tiene, como os digo, comparación, y va a una velocidad exponencial, tremenda, ¿no? Incalculable también, una velocidad incalculable. Por supuesto que nos soluciona la vida en todo. Estamos hasta aquí ya metidos en la inteligencia artificial, porque no os creáis que la inteligencia artificial es el maldito ChatGPT, ¿no? La inteligencia artificial es todo. Aunque no te hayas metido en ChatGPT, en tu vida ya estás hasta aquí de inteligencia artificial. Tu móvil es inteligencia artificial puro. Si pides una cosa a Amazon, te la trae la inteligencia artificial. La red de autobuses de las grandes ciudades la rige la inteligencia artificial. Todo, ya. Todo es inteligencia artificial. No te digo cuando te metes en tu ordenador, ¿no? Y cada vez que das a cookies y dices sí, ¡hala!, le estás dando todo al enemigo. Le estás dando todo al enemigo, toda tu información.
Entonces, nos facilita muchísimo la vida. Hace 2 meses le pusieron un chip a un parapléjico y se puso a caminar. Pues sí, es poderosísima. Pero los riesgos son tremendos y como nos facilita tanto la vida, pues... Entonces, no voy a hablar de riesgos como los que se hablan siempre, es que no vamos a saber distinguir efectivamente lo real de lo esto, es que va a escribir novelas. Sí, yo creo que la inteligencia artificial ahora no, pero en su momento podrá escribir como Shakespeare, vamos, estoy convencida. Estoy convencida. Entonces, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar solamente de 2 niveles de riesgo. El primero, que es brutal y no estamos haciendo nada, es la capacidad de manipulación de la inteligencia artificial. Los neurocientíficos más importantes del mundo, como Rafael Juste, que dirigió el proyecto Brain de Obama, Sapolsky y tal, llevan años pidiendo que se incluya dentro de la Carta de Derechos Humanos, que se incluyan los neuroderechos, que son 5, y tan elementales como derecho a que no se meta nadie en tu cabeza sin tú saberlo y consentirlo, o derecho a que no te sometan a un sesgo cognitivo sin tú saberlo, cosas así, de elementales, ¿no? No se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Y realmente quien controla la inteligencia artificial, somos tan fáciles de manipular como el perro de Pavlov, ¿no? Que es así. Entonces, quien controle la inteligencia artificial o la inteligencia artificial por sí sola, y ya está pasando, nos va a ordenar, nos va a manipular para hacernos pensar, sentir, comprar, votar, creer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Entonces, esto es un peligro brutal. Y ya está pasando. Y el siguiente peligro es la extinción, con la creación de la superinteligencia, ¿no? Estamos creando una superinteligencia, o ya se está creando sola, porque es autogenerativa, ya está disparada sola, que no sabemos a dónde va a llegar, que va a ser súper más inteligente que nosotros y que va a ser una superinteligencia inhumana. ¿Y qué quiero decir con inhumana? Pues justamente lo que digo, que no es humana y por lo tanto no vamos a tener ni idea de cómo es, no la vamos a entender, no la vamos a poder asumir, no vamos a saber a dónde va ni qué quiere y desde luego no la vamos a poder controlar. Podemos ser como las hormigas son para nosotros, las hormigas de esa inteligencia, ¿no? ¿Puede una hormiga concebir lo que es el ser humano? No. ¿Puede una hormiga decirle al ser humano no me pisotes? Pues no. Entonces, no es que no tiene nada que ver con esas cosas de las malas películas de ciencia ficción, de que, yo qué sé, de que tu lavadora se convierta en un robot maligno y te asesine, ¿no? Sino que un día esa superinteligencia, que dicen expertos que puede llegar en 3 años, o no, en 30 años, o no se sabe, ¿no? Pero, pues que un día digan, voy a utilizar estos átomos de carbono para otra cosa, y los átomos de carbono somos nosotros, ¿no? Dice Nick Bostrom, que es un filósofo nórdico que trabaja en la Universidad de Oxford y está especializado en inteligencia artificial, dice: crear una inteligencia superior a la nuestra es un error evolutivo básico. De cajón, me parece de cajón, ¿no? Y este miedo no lo digo yo sola, lo dice gente como Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton fue el premio Nobel de Física de 2024, se lo dieron por ser uno de los padres de la inteligencia artificial, y Geoffrey Hinton abandonó Google en 2023 para poder denunciar que la inteligencia artificial, la superinteligencia, podía acabar con nosotros, ¿no? Entonces, ahora bien, ya sabía yo que se iban a dejar planchados. Esto todavía lo podemos controlar. La cuestión es ponerse... En otras ocasiones hemos sabido controlar el progreso tecnológico. Por ejemplo, en la clonación. Controlamos la clonación para que no hubiera clonación humana. Bueno, en Manchuria debe haber algún humano clonado, pero lo pudimos controlar, lo hicimos. Se puede hacer. ¿Qué está dificultando que se haga con esto? Pues que el nivel de dinero y de poder que se juega con la inteligencia artificial es descomunal y la gente está ciega. Ciega. Pero lo podemos hacer. Lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Y además, si lo conseguimos, es una oportunidad de oro, porque realmente es una tecnología poderosísima, si la controlamos. Pero hay que ponerse las pilas porque no estamos haciendo nada. Pero hay un buen futuro si somos capaces de controlarlo. Podría ayudarnos mucho, ¿no? Así que hay que pedir control.
Rosa, yo creo que para terminar ya, antes de pasar al debate con el público, que te quería preguntar, te lo comenté antes cuando veníamos, una novela tremendamente polémica, en fin, que en los últimos años ha levantado mucha polvareda y que me sorprendió ver que tú la defiendes a capa y espada. Te quería preguntar por, bueno, un poquito que nos des tu opinión sobre Lolita de Nabokov, ¿no? Que... Hemos descubierto que éramos dos nabokovianos. Yo le considero uno de mis maestros, ¿no? Y la otra maestra es Úrsula K. Le Guin. Lolita es una novela absolutamente extraordinaria, y si alguien dice que es pro pedófila, yo creo que no la han leído hasta el final. Creo todo al contrario, que es una novela que al final justamente te pega, te da la vuelta y te pega tal golpe en decir, ¿cómo he podido no ver lo que está repitiendo lo que pasa con la pedofilia en la sociedad? Porque los chavales, la gente de las chicas, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos visto en pueblos, en barrios, ¿no? Que la chica dice, ay, es que el del kiosco pues me ha tocado... Dicen, no, pero Tomás, pero si es un amor, el del kiosco, que vamos todos los días, estas niñas se inventan todo, ¿no? Entonces crees a Tomás. La sociedad cree a los malditos pedófilos, que son los que mantienen el poder contra los niños. Y esto es lo que hace Nabokov en la novela, nos embruja, porque era un brujo, nos hechiza, nos hace ponernos al lado de ese tipo repugnante, nos da los datos, pero de esa manera como embelesadora. Y 50 páginas antes de terminar hace, mira lo que le he hecho a esta niña. Entonces te quedas manchado por haber tenido esa aceptación. Y además hay estudios que demuestran, que dicen que Nabokov fue abusado de niño y que estaba hablando de su propia historia. Y estudios biográficos, o sea que grandísima novela. Vamos. Muy bien, pues yo tendría más preguntas, pero no me dejan preguntar más. Así que abrimos el turno de preguntas. Tengo un grupo específico de estudiantes aquí, de periodismo, muy brillantes. Están en el último año de sus estudios de grado. Están muy emocionados, como todos nosotros, con tu presencia aquí. Entonces me gustaría abrir la discusión dándoles la oportunidad de que planteen las preguntas que tengan. ¿Se escucha? Vale. Buenas tardes, buenas noches ya. Enhorabuena por la charla. Gracias. Quería hacerle una pregunta con relación al tema de la inteligencia artificial. El ritmo al que crece, al que nos abocamos a un futuro muy avanzado es vertiginoso. Y quería preguntarle cómo vislumbra el porvenir del periodismo y en especial de la prensa escrita, en la que usted colabora frecuente y activamente, con la llegada de la inteligencia artificial. Bueno, esto lo empeora, ¿no? No me llaméis de usted, por fin. Vale. Pues no, eso es uno de los grandes retos, porque claro, por eso os digo que cada vez es más importante que estéis ahí verificando la realidad, porque vais a ser los verificadores de la realidad en un mundo absolutamente alucinado. Vamos hacia un mundo completamente alucinado. Ahora mismo no sé cuánto puede haber de los contenidos de las redes que sean totalmente artificiales, pues quizá un 70%. Puede que haya un 70% y quizá me quede corta, ¿no?, de las redes que ya son. Entonces, absolutamente todo puede ser visto con un realismo que la gente se lo cree. Entonces, todo lo que había antes, la posibilidad es que ha habido, la manipulación ha habido desde siempre, desde los romanos y los griegos, la manipulación de la información por parte del poder, pero claro, las armas que hay ahora y la capacidad para difundir esa información falsa completamente alucinada, además, ¿no? Porque es meterte en una irrealidad que te crees como absolutamente real, pues esa es peligrosísima. Entonces, es que lo tenéis difícil porque la tendencia es la contraria. Pero yo creo en la supervivencia del ser humano y creo en la capacidad de autogestionar un poco los excesos, ¿sabes? O sea, hay como en la sociedad ha habido siempre subidas, bajadas, subidas. Entonces yo creo que quizá las nuevas generaciones, con vuestra ayuda, de verificadores de la realidad, yo os veo como guerreros, de verdad, en la primera línea de trincheras, verificadores de la realidad en un mundo en donde la realidad está desapareciendo. Sí. Muchas gracias.
Buenas. Nosotros, que los alumnos que estamos aquí de periodismo, la mayoría nos hemos leído El arte de la entrevista, lectura obligatoria. Hemos amado ese libro. Gracias. Y lo admiramos realmente por ello. Tengo un par de preguntas que quiero hacerle en relación. La primera es que es en relación a la entrevista a Yasser Arafat. Tras una cita, escribes: todo esto no es que me lo haya dicho directamente a mí, es que lo he leído en al menos 10 periódicos distintos. Grandes y dolorosas verdades, todas ellas, sin duda, pero que a fuerza de ser repetidas adquieren en boca del líder el eco metálico y el oro del eslogan. Más que una entrevista, esto que van a leer ustedes es casi el relato de una no entrevista en 2 actos y con sus correspondientes peripecias. Lo literario de esta entrevista hace que parezca una novela de tensión, que estamos leyendo más una novela que una entrevista, y por ello consiguió que nosotros pues, nos la leyéramos vorazmente y rápidamente. Fue la entrevista más ligera que leímos. Tu objetivo con ella era conseguir una entrevista y conseguiste una aventura. Y las mismas declaraciones que el resto de periodistas. Lo importante claramente fue todo el proceso para conseguirla. Pero ¿en qué medida debemos usar los recursos literarios para evitar que consuman el componente de realidad? ¿Cuáles son los límites para evitar que la literatura se sobreponga al periodismo? Hombre, está claro. O sea, tú tienes que poner cosas que estén dando una información de algún tipo, ¿sabes? Y yo en este caso lo que quise es contar el tipo de persona que me había parecido. A mí me asustó muchísimo. Me pareció aterrador. Vamos, o sea, y yo tardé como 1 año y pico en conseguir esa entrevista. Era cuando todavía Arafat no había ido a los territorios ocupados. Llevaba no sé cuántos años, 20 años, durmiendo cada noche en una casa distinta, porque ha sido el hombre, yo creo que más han intentado asesinar en la historia de la humanidad, y al final lo han asesinado, porque sabéis que está clarísimo que lo envenenaron, ¿no? Y bueno, y entonces pues ya me había preparado en todo ese tiempo, claro, me había leído todas las entrevistas que había hecho y todas eran muy malas periodísticamente. Había una de Oriana Falachi también horribles, o sea, no le sacaban nada. Y tuve un destello de prepotencia que normalmente no tengo, más bien tiendo a ser insegura, pero dije, pero bueno, es que no puede ser que nadie le haya sacado a este tío, un tío por otro lado, que era un superviviente, que sobrevivía a los israelíes y a los árabes que le intentaron matar, varios países árabes también asiduamente. Y yo digo, este tío tiene que tener una historia y yo lo voy a conseguir y tal, y no lo conseguí, claro, ¿no? Pero no lo consigues porque además me pareció ver realmente uno de los grandes tiranos de la historia, ¿no? Rodeado de tíos fanáticos con Kalashnikov. Y claro, luego piensas, claro, un tío que lleva 20 años solamente rodeado con esa camarilla de tíos fanáticos con Kalashnikov que le consideran un dios y que no hablan nada más y que le consideran un dios, pues realmente yo creo que terminas perdiendo totalmente contacto con la realidad, ¿no? Entonces, cuando volvió a los territorios ocupados, pues hizo cosas terroríficas y se le acusa de haber creado una especie de AAA para cargarse a otros grupos palestinos enemigos. En fin, me pareció un horror de tío. Y con todo eso que contaba, yo intentaba contar la experiencia que había tenido. Cuento esto que digo también, esto que acabo de decir, si vives mentira, cuento eso también, porque intenté entender qué era. Siempre vas intentando, por lo menos las entrevistas que yo hago, intentas realmente ver un poco, quitar un poco la primera capa de la caparazón que todos llevamos y ver un poquito cómo es ese señor o esa señora, ¿no? Por otra parte, te querían preguntar por tu entrevista a Khomeini, creo que lo pronuncio bien. Nos introduces en ella en una isla del mundo islámico dentro de Francia. Te obligan a seguir unas normas como llevar el velo o apartarte para permitir que un hombre pase delante de ti. Reflejas declaraciones como: al quitar los velos a la mujer no la estás liberando, la estás mandando a la prostitución. Ya. Y leemos cómo intentas razonar con esas mujeres su situación, pero sin ningún tipo de éxito. Ser mujer y feminista en estas circunstancias cambia completamente el relato que podría haber sido si lo hubiera realizado un hombre. ¿Has tenido que luchar a lo largo de tu carrera para hacer ver a la gente la importancia de la representación de la mujer y su papel como periodista? Hombre, luchas por sacar la cabeza directamente. Es que no es todo eso que dices es algo que lo puedes decir y articular hoy. Pero yo he nacido en el franquismo, en una sociedad tremendamente machista, en una familia muy machista. Y lo que luchas es simplemente por sobrevivir, por ser libre, por conseguir pedazos de libertad. O sea, no luchas, voy a ver si represento a la mujer, no luchas, o sea, luchas
por tu propia vida y por la vida de la gente que tienes al lado, por la vida de tu madre, ¿sabes? Entonces es una lucha en lo real, más que en una lucha. Ahora voy a hacer un libro sobre, o voy a hacer una, ¿sabes? Sobre todo en esa época, ¿no? Luego ya vas haciendo más, construyendo más una reflexión o una estructura, ¿no?, de pensamiento. Pero vamos, fundamentalmente luchas para sobrevivir. Para sobrevivir como debe ser. O sea, para sobrevivir siendo persona, siendo libre, teniendo derechos, ¿sabes? Pudiendo decidir. Hola Rosa, lo primero, nada, darte las gracias por todo lo que hemos aprendido hoy aquí. Y la pregunta que te queríamos hacer es, cuando tienes un encargo que entregar, como tantas veces has hecho en El País, y no te llega la inspiración, ¿no eres capaz de borrar ese yo consciente del que has hablado antes? No puedes. En periodismo no puedes borrar el yo consciente. En periodismo haces una escritura social y una escritura que tú tienes que estar al mando. No puedes. Es que lo harías mal. Lo harías mal. Entonces, ¿qué he hecho? Pues escribir y entregar una mierda y publicar una mierda. Eso es inevitable, forma parte de las grandezas y de las miserias del periodismo. O sea, una de las cosas del periodismo, una de las normas y de los límites y de lo que estructura el periodismo es que hay un momento en que tienes que entregarlo, ¿no? Hay una deadline y eso pues hace que a veces se te pongan las pilas y escribas cosas maravillosas, ¿no? Con un petardazo de adrenalina, justamente por esa deadline. Y otras veces pues te embotas y escribes pues lo que puedes, ¿no? Y ya está. Pues bueno, yo le quería preguntar sobre el panorama actual que hay en la sociedad, como usted bien ha dicho antes, y también en el panorama literario, frente a estos valores que se han perdido, frente a los criterios, frente al sesgo de humanidad del propio ser humano. ¿Qué hay que hacer para ser un buen escritor? Pues mira, lo primero, respetar tu deseo de escribir y respetarte a ti mismo. Porque mira, de todas las artes, ya dedicarte al arte es una cosa que suena estrafalaria en esta sociedad en donde se valora tanto, digamos, como lo útil, lo utilitario, ¿no? Porque el arte es la inutilidad más necesaria del mundo, ¿no? Pero aparentemente inútil, vale. Entonces, cualquier arte, pero claro, pongamos que eres violinista. Bueno, pues puede ser mala, puede ser buena violinista, pero eres violinista. O sea, a ver cuánta gente de aquí sabe tocar el violín. Pues poquísimos, ¿verdad? Yo desde luego no. Pero dedicarte a escribir es que es una cosa increíble, realmente. Tienes una pulsión, sientes una pulsión tremenda para sentarte en una esquina de tu casa durante horas y horas y horas y horas, semanas, meses, años, a escribir mentiras, ¿no? Descartes de escribir una novela. Es la cosa realmente más estrafalaria, porque todo el mundo puede sentarse en una esquina de su casa a escribir mentiras. Todo el mundo, absolutamente todos los que estamos aquí. Entonces, mientras estás haciendo eso, si no eres un escritor publicado y no tienes algún tipo de ventas, ¿no? Por lo menos de espacio público, nadie te toma en serio. Nadie. Dicen, bueno, esta manía que te ha dado, vaya hobby más tonto, ¿no? Todas estas horas aquí escribiendo mentiras, ¿no? Entonces, una se siente muy estrafalaria, dudas mucho de ti, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer si quieres escribir es tenerte respeto a ti mismo como escritor y tener respeto a ese deseo de escribir. Porque si no te respetas tú, ¿quién más te va a respetar? No te va a respetar nadie. Y después, porque la perseverancia es un superpoder. La tenacidad es un superpoder para todo en la vida. Pero desde luego para la escritura es absolutamente necesaria. Yo he visto montones de gente supuestamente con un talento descomunal que no han llegado a nada, porque no han tenido la suficiente tenacidad. Entonces, respeto a ti mismo y tenacidad. Muchísimo trabajo, leer mucho, escribir mucho, reescribir mucho y pensar mucho, reflexionar mucho.
y tener esa especie como de capa de piel de elefante, ¿no? O de rinoceronte para aguantar año tras año todos los desdenes, porque hay una escritora amiga que es Ángela Balvey, que quería hacer un libro colectivo sobre lo humillante que es ser escritor, ¿no? Y es verdad, está llena, la vida del escritor, del que quiere ser escritor, está llena de humillaciones, ¿no? Que mandas tu escrito a 20 editores y no lo quiere nadie ni te contestan. Pasan los años, ni te contestan. Que por fin te saca uno, pues te saca ahí como de baratillo y ni te coge el teléfono y no te hacen ninguna entrevista ni nada, no se vende nada. Que vas a presentar el libro, no hay ni Dios. Que vas a firmar, no viene nadie. Bueno, así todo, ¿no? Que te sacan una crítica en donde te ponen a parir o que no te sacan ninguna crítica, que es peor todavía. Entonces, tener resistencia. Y todo eso se resume en lo primero que te he dicho, respetarte como escritor. Gracias. Ahí está. Rosa, hay una constante en tu artículo, en las novelas, en los ensayos, en tu actitud en la vida, que es hacer el bien. Y te leo en 2 artículos, que son las buenas gentes quienes nos enhebran y sostienen. La bondad literalmente nos salva. La pregunta, ¿de qué fuente bebes para que esa constante en tu vida esté presente? Bueno, es que es amiga, ¿eh? O sea que... la verdad es que si te pones a pensar realmente, yo a lo largo de la vida he llegado a la conclusión de que el bien en realidad abunda mucho más que el mal, ¿no? Que estamos hechos para el bien, en realidad, salvo un 2-3% de psicópatas que son muy malos, realmente gente terrorífica. No son los psicópatas de las películas, que alguno hay, pero vamos, sabéis que es impresionante porque hay como en la sociedad general entre 2 y 3% de psicópatas, pero entre los CEOs de las grandes empresas y los políticos hay como un 4 o 5% de psicópatas. Hay el doble. Impresionante. Bueno, y luego hay como un 7, un 8, un 9% de psicopatoides en narcisos que también son muy malos. O sea que pongamos que hay un 12, un 13% de gente muy mala, realmente muy mala. Pero el resto, pues no. Yo creo que verdaderamente no solo los seres humanos, sino esto por observación del mundo, ¿no? Sino la naturaleza, ¿no? Los seres orgánicos. Creo que las estrategias de supervivencia por colaboración son mucho más numerosas en el mundo animal también y tal, que las estrategias de supervivencia por depredación, y en el ser humano también. Decía Kant se admiraba de que en una situación de guerra, un soldado muerto de hambre, armado, joven, fuerte, no matara sistemáticamente a todas las viejas y las señoras y los niños que encontraba, ¿no? Para robarles su comida, su dinero y tal. Que pasaba alguna vez, pero no era lo habitual y además estaba como muy mal visto. Y sin embargo, ese soldado podía hacerlo y le convenía. ¿Por qué no lo hacía? Entonces él decía que venimos con el imperativo moral kantiano, con un imperativo moral, y yo creo que yo que soy súper evolucionista, yo creo que es una cosa del evolucionismo, que es mejor como recurso para el triunfo de la especie, es mejor el colaboracionismo que la depredación. O sea, que creo que estamos hechos. Lo que pasa es que los pueblos somos imbéciles. Por otro lado, como decíamos, emocionalmente, pues somos como niños, no hemos evolucionado. Entonces, a veces los pueblos eligen suicidarse de muchas maneras, en una vorágine de violencia o por ignorancia, que es lo que creo que está pasando ahora, ¿no? Y claro, ese peligro está, ¿no? Pero yo creo que hay una tendencia hacia el bien. Por eso los periódicos, las primeras páginas son todas catastróficas, porque nos impacta y nos interesa saber del mal. Si estuviéramos hechos para el mal, ni le prestaríamos atención, ¿no? O sea, que para mí está claro que somos así, pero nos podemos perder. Hola, Rosa. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y por tus Gracias. libros.
Me ha hecho gracia antes cuando has hablado de cuando le coges, bueno, trabajas mucho un texto y luego te lo recortan y cómo te sientes muy frustrado, ¿no? Y dices, joder, con lo bonito que me había quedado. Y yo, que soy periodista y trabajo haciendo guiones y lo vivo a diario, pues me he sentido identificada con eso. Y muchas veces pienso que en este trabajo hay mucho de frustración y de vivir eso todos los días, que te da una curita de humildad bastante grande. Entonces, en una carrera tan extensa, tan exitosa como la tuya, ¿qué porcentaje de frustración ha habido? ¿Qué cosas has dicho, joder, de aquí no salgo, o no me sale, o no puedo publicar esto? ¿Cómo has gestionado esa frustración? ¿Qué te ha servido? ¿Cómo lo has gestionado? ¿Qué ha salido de ahí? Hombre, fíjate que yo creo que debería de educarse a los niños, nos deberían haber educado a todos desde niños una asignatura que fuera frustración, ¿no? Porque realmente yo creo que hay que aprender, ¿no? a manejar la frustración y no la sabemos manejar para nada, ¿no? Pero vamos, yo primero, por generación y por temperamento soy muy de vivir el presente, o sea que no he sido de esas personas que dices, ahora voy a ver si llego a no sé dónde. No, yo vivo como el presente y he hecho normalmente las cosas que me satisfacían en este momento, ¿no? Y eso te ayuda, ¿no?, a tener menos frustraciones, ¿no? Y también pienso que las equivocaciones pues son las equivocaciones, que puedes aprender, ¿no?, de ellas, sobre todo si han tenido consecuencias para otros y tal, pero que no puedes estar machacándote tampoco, ¿no? Así que soy easygoing, ¿no? Más o menos, o sea, más me gusta la vida y soy una disfrutona de la vida. Fue muy duro durante bastantes años la invisibilidad de los mandarines de la cultura, ¿no? Porque yo tuve mucho éxito en las primeras novelas ya y tal, muy joven, y entonces pues nos pasó a todas las mujeres, como a Montserrat Roig, maravillosa Montserrat Roig, muy amiga mía, le pasó exactamente igual. Y entonces cuando seguimos escribiendo, sí, nos decían, vale, pues para una mesa de mujeres, y bueno, que escriban esas tonteritas, pero si queríamos, como ella o como yo, seguir escribiendo, hacer una carrera literaria, pues entonces fue muy duro. Hubo durante 20 años una travesía del desierto de la crítica y de la intelectualidad. Fue duro. Pero por otro lado, yo tenía la suerte inmensa de que seguía teniendo lectores, seguía vendiendo. Muchísima gente que escribe mejor que yo ni le publican. Así que pues eso compensaba también, ¿no? Hola. Lo primero, agradecerte que nos hayas regalado esta charla, y quería realizarte una pregunta que, como escritora, me gustaría saber cómo aprendes a hacer las paces o a afrontar el hecho de que se te muere una novela, una idea que ha nacido de ti y a la que le dedicas tanto tiempo y tanto de ti. ¿Cómo aprende uno a afrontar esa frustración? Pues mira, la primera vez, que fue después de mi tercera novela, después de Te trataré como una reina, empecé una novela, estuve 2 años, escribí un montonazo, no me acuerdo ya cuántas porque las tiré, 100 y pico páginas, y tiré todo menos las 4 primeras páginas, que las dejé convertidas en un cuento que está en Amantes y Enemigos. Pero esa vez fue tan terrible que me bloqueé. Y estuve como 3 años sin poder escribir ficción. Escribía periodismo, pero fueron horribles. O sea, esa vez fue fatal, porque no se me ocurre. Porque además uno escribe aquí en la cabeza. Y el bloqueo ese que dicen de la página en blanco es una tontería. Antes de llegar a la página en blanco, ya lo que se te bloquea es la cabeza. Decía José Donoso, el chileno del boom, decía Donoso, llamaba al bloqueo la seca. Y eso es perfecto, porque lo que te parece es que se te seca la cabeza, dejas de imaginar, ¿no? Todo ese tumulto de imágenes que tienes se secan, ¿no? Entonces estuve 3 años horrible. Esa fue la primera. La segunda vez, pues tenía un miedo horrible, porque empecé a escribir, tenía 2, 3 capítulos, pero de repente no quería escribir. Fue en 2010, debió ser, o así, o 11. Y vi que no quería escribir esa novela. Y no, porque era terrorífica, era tremenda.
Y entonces, pues yo no le quise decir a nadie que me había, porque pensé, yo digo, me voy a volver a bloquear, pero en ese momento llegó como maravillosamente y como un milagro, llegó mi editora, Elena Ramírez de Seix Barral, me mandó el diario de duelo de Marie Curie a la muerte de Pierre Curie. Y me dijo para qué quería que yo escribiera un prólogo y tal. Y como es una bruja, me dijo, oh, tú ya verás, ¿no? Y entonces lo leí y me estalló en la cabeza la ridiculez de no volver a verte y todo siguió. Pero esa novela se quedó y 2 años de trabajo se quedaron ahí. La metí en la nevera, pero vamos, ya está podrida totalmente. Esa ya está muerta también, sí. Y ahora vamos a ver esta. Sí, jodido. No es fácil. Bueno, tenemos que ir acabando ya, sobre todo si lo que queremos, si el público desea también que al menos prudencialmente Rosa firme algunos ejemplares. Debemos ir finalizando ya. Yo quisiera dar las gracias a Rosa por esta tarde tan magnífica, tan fantástica, tan honesta, tan sincera, como una novela tuya, como una obra tuya. Y eso Muchas creo gracias. que lo podemos agradecer y bueno, creo que queremos que te lleves este aplauso nuestro. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, la verdad. Gracias. Y por supuesto, quisiera dar las gracias tanto a Carmen, a Nacho y a Rocío y a Marta, que está ahí detrás de la cámara siempre, por haber hecho que esta tarde sea también maravillosa. Muchísimas gracias a todos. Estad atentos a nuestras actividades culturales en la facultad. Sois bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias.